aquí en Conversando Siempre, Oscar, desde Virginia. Amanecimos hoy con 4 grados bajo cero, pero está mejor ahora. ¿Cómo está Miami? Bueno, Miami, puro verano en Miami, Hernán. Estamos hablando de 70 y pico de grados. Está bien calorcito, al sol sobre todo. Se siente calorcito, ya la sombra está un poco más fresco, ¿no? Estamos en los 70, 71, que ya la sombra se siente un poco fresco, pero al sol sientes el calor del sol ardiente, ¿no? De aquí, de esta parte del hemisferio que es más caliente que la zona donde están ustedes, ¿no? Que implican más temperaturas más frías. Así que Sí, cuando tú me dices, el otro día me llamó uno de los muchachos allá, Rafael, me dice, oh, estamos bien, tenemos 50 grados. Están bien, tienen 50 grados. Cuando aquí baja 50 grados, óyeme, la gente tiembla de bueno, frío y hoy va saca a subir a todo 45. frío. ¿Eh? Hoy va a subir a Y 45. hoy va a subir allá a 40. Por eso, entonces todo es depende de donde tú te encuentres y cómo tú estés adaptado y cómo el pellejo tuyo esté acostumbrado a ciertas temperaturas, ¿no? Eso No, es así. así mismo es. Yo tengo un amigo Sí. amigo de chamba, que estábamos en la secundaria, y él vive ahora en Rusia, y cada vez que mando una foto, tú sabes el frío que hay en Rusia, mucho más que Sí, aquí. claro. Y está siempre en unos esquíes, caminando en la nieve, Sí. arriba de una moto de esa de nieve, y él se adaptó, él es de chamba, así que la gente se adapta. Bueno, La gente pues se adapta. Y cubanos hay por doquier. Mira, tenemos un amigo común, un amigo mío allá del barrio que vive allá en Grand Rapids, Michigan, pegadito exacto. al lago Michigan, con unas temperaturas súper bajas, unas nevadas tremendas, Sí, cazador de venado el muchacho, que el venado tú sabes que se caza en invierno, sí, y allí los inviernos son crudos, sin cocinar. sí, sí, Así sí, que, sí, sí. y se ha adaptado un cubano ahí de la víbora, ahí de Santa Catalina y Heredia, vivía ahí, sus mejores tiempos de la infancia, y nada, y se adaptó a volverse un esquimal casi, ¿no? Y así Bueno, es la sí, vida, la gente se adaptan, excepto yo. la gente se adapta. Yo todavía quiero el calor. Pues mira, oye, me hemos hablado de los tabacos, del tabaco, Sí, sí. hemos hablado del café, ahora nada más que hay que echar un poquito de azúcar al café, Eso es y, imprescindible, ¿verdad? y después de esto va a hacer falta hablar del ron y la música, y tenemos una fiesta. Sí, una fiesta, música, un poco de ron. Sí, señor, Pudiéramos hablar de la historia de Bacardí, que es una también, historia buenísima, bellísima, interesante, sí, sí, de Rechabala, una super historia también. sí. Pero bueno, estamos en la caña de azúcar, Hernán. Estamos en la caña de azúcar, así es. Así que te invito a cortar calle. A cortar caña O, abajo y o, de un solo o que tajo. la corte Lola con su movimiento, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Yo no corto calle, que la tumba el viento, o que la corte Lola con su movimiento. Ahí está. Alrededor de la caña y del corte de caña y de los cañaverales se hicieron muchos temas musicales, se hicieron boleros, como aquello de junto a un cañaveral, una guajirita mía, y guajiras románticas, y son montuno, de todo. Así que, pero bueno, vamos a entrarle de lleno a la caña y de frente. Sí, así mismo es. Pues, bueno, como introducción, vamos a hablar de un poco del azúcar antes de la caña, porque el ser humano desde el principio se sentía atraído al dulce, a comer alimentos que fueran dulces, y no había azúcar, desde luego, y no conocían la miel todavía, no sabían cómo usar la miel de abeja. Sí. Así que usaban frutas de sabor dulce para Uh-huh. endulzar sus alimentos. Bueno, y eso fue así, y duró hasta el Neolítico, cuando en esa era se descubre cómo usar la nieve, la nieve, cómo usar la miel de Uh-huh. abeja. Y entonces empezaron a usar la miel para endulzar sus alimentos, y bueno, eso duró mucho tiempo. Y entonces, en la Edad Media, aprendieron a hacer el azúcar. Y yo no sé, o sea, hasta qué punto la refinaban, qué tipo de azúcar era, si la llevaban hasta la fase esa de crear
el melao, sí, claro. la melaza, como le llamaban, o si la llegaban a cristalizar, y si la llegaban a cristalizar, cuánto la refinaban, si era un azúcar prieta, el azúcar blanca, no lo sé, pero ya en la Edad Media eso empieza. Y entonces, pues, a ver si puedo llegar aquí. Vamos a empezar una trayectoria de cómo se va moviendo, dónde se crea eso, dónde se hace eso, sí, y cómo se mueve por el mundo. Y entonces, hace más de 5 millones antes de Cristo, se estima que en Nueva Guinea ya se estaba haciendo azúcar. Y entonces, pues... Estamos hablando de azúcar o sea, estamos hablando de la caña de azúcar, de la mata, que es una hierba. Bueno, sí, ya se empieza a hacer azúcar con caña. Con caña, la caña de azúcar. Sí, estamos hablando, desde luego estamos hablando. Entonces, mira, déjame llevarte aquí, vamos a enseñarte aquí un poquito de esto, de lo que tengo aquí. O sea, de la trayectoria. Sí, cómo empieza y cómo se mueve. Y vamos a movernos a un momentico nada más. Aquí, sí. Y entonces, pero antes de llegar a eso, vamos a más que para poner las cosas en un contexto, ¿verdad? Claro. El azúcar. El azúcar, bueno, el nombre botánico creo que es el nombre botánico, que es como se dice, sacarosa, y es un carbohidrato. Tú sabes que todos los carbohidratos pues tienen azúcar, ya sea el arroz, la papa, ese es uno de los problemas. Entonces está hecho de glucosa y fructosa, si eso es lo que crea el azúcar, lo que es el azúcar. Claro. La melaza, que es un subproducto del azúcar, bueno, pues es muy dulce también, pero también contiene minerales como el calcio y el hierro. Entonces, ¿dónde está el azúcar? ¿De dónde viene el azúcar? ¿De dónde se saca? Y hablando de lo que estaba hablando ahora mismo, que eso es un problema. Sí. Porque está en todo, el azúcar está en casi todo. Está en granos, está en cereales, en frutas, en miel. En frutas. Entonces las personas como yo que tienen que cuidarse de cuánto azúcar comen, tenemos que estar siempre averiguando cuánto azúcar tiene esto, cuánto azúcar tiene lo otro. Entonces, y hemos conversado que las frutas tropicales, por ejemplo las frutas del Caney, tienen más nivel de azúcar que las frutas de las zonas del norte, ¿no? De la pera, de la manzana, etcétera. Un mango bizcochuelo tiene mucha más azúcar que una manzana. El mango es el tercero en cantidad de azúcar. El primero, de luego, es la remolacha, seguido de muy cerca por la caña, y el tercero es el mango. El mango está lleno de azúcar, así que ¿qué te parece? Una persona que tenga diabetes, que se cuide, no coma mucho mango. Okay. Entonces, bueno, hoy, claro, nos vamos a enfocar o nos vamos a dedicar a hablar de la caña y vamos a hablar de la remolacha, porque son las dos frutas o de donde viene la mayoría del azúcar que consumimos, ya sea en Europa o aquí. Claro. Vamos a hablar más de eso. Entonces, ¿qué es la caña? La caña es simplemente una hierba tropical. Sí. Y entonces la caña tiene unas ventajas, que es que, bueno, tú la cortas cuando haces la zafra, pero dejas la raíz ahí, y por unas cuantas zafras esa caña vuelve a crecer y no hay que estarla replantando todos los años. O sea que eso es una ventaja. Sin embargo, la remolacha, bueno, es distinto. En primer lugar, es de climas más templados. Normalmente en Europa es donde se usa más la remolacha, y tiene la desventaja que hay que plantarla todos los años. Exactamente, así que, es una vegetal anual. Y, sí. Y la caña, bueno, si usted le da un buen tratamiento, la corta abajo de un solo tajo, te puede durar varias zafras. Exacto. Hasta 3 y 4 zafras antes de tener que remover el terreno y sembrar caña nueva, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, hablando bueno, pues salimos de Nueva Guinea. Hay muchos estudios que dicen que no, que empezó en India, pero hay otros que dicen no, empezó en Nueva Guinea, y entonces comerciantes hindúes la llevaron hacia la India. Entonces en la India, bueno, pues empieza la azúcar, un tipo primitivo de procesar el azúcar ahí también. Sí. Y esto se lleva a otras partes de Asia, como China,
y se riega por todo el mundo islámico, que hemos hablado, que nos recuerda lo que pasó con el café. La ruta del café, que fue también el mundo islámico. El café viene de la zona de Etiopía, luego pasó a través del mundo islámico hasta Europa, y detrás salió corriendo el azúcar para endulzar ese café, ¿no? Era necesario. Sí, esto no es muy distinto. No, Llega a Europa. De Europa. Y fíjate, casualmente, el brinco de Europa, que tú no has hablado de eso todavía, se da al mismo lugar que se dio anteriormente el café, que es República Dominicana, casualmente, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Es la española, ¿no? Sí, hay muchos paralelos aquí. Paralelos, y entonces, sí. Bueno, pues entonces, como acabas de mencionar, llega a Santo Domingo. Y en Santo Domingo empieza ya algo más. Cuando llega a las Américas, es interesantísimo, es cuando empieza un periodo de avance y de innovación. Y ya no es el ser humano empujando algo, y aquí se empieza a hacer unos trapiches, se empiezan a crear una industria más seria y más avanzada, que tomó tiempo y tuvo sus problemas, como vamos a mencionar ahora, sobre la industria. Empieza en Española, o la República Dominicana, o Santo Domingo, alrededor de los años 1500, y esto coincide con la fundación de esa colonia, especialmente a partir del gobierno de los padres jerónimos, quienes apoyaron su desarrollo mediante préstamos que dio la corona, préstamos que eran específicos para la siembra y el procesamiento de la caña. Sí. Que había sido traído, como tú sabes, también en el segundo viaje de Cristóbal Colón, que había llegado hacia el Nuevo Mundo. En el segundo viaje vinieron muchas cosas, Hernán. Vinieron animales, vinieron las vacas, los árboles, en fin. Fue un segundo viaje muy fructífero, el de Colón, hacia las Américas. Sí, con mucho significado de muchas maneras distintas. Sí. El primer ingenio o trapiche que se hace allí es en las cercanías de la Concepción de La Vega, y allí se hicieron los primeros ensayos para cristalizar el azúcar en el Nuevo Mundo. Y entonces el primer ingenio que produjo azúcar en una escala comercial se instaló en Nigua, San Cristóbal, y en el año 1517 ya estaba produciendo suficiente azúcar para exportar a España. Y entonces, mira, aquí voy un poquitico para adelante y para atrás, y después nos enderezamos otra vez en la trayectoria esta. Pero el primer, para llevar en los 1800, a partir del 1822, con la abolición de la esclavitud, hay un problema y se para la producción del azúcar, y nada más que se produce melado. Y entonces hubieron problemas por muchos años. Y entonces la producción no se mueve del azúcar otra vez hasta después de 1844. Pero entonces lo interesantísimo lo que pasa aquí. El impulso grande de modernizar la industria azucarera en Santo Domingo, ¿no? Llega hasta entre los años 1874 y 1880, cuando inmigrantes cubanos construyen el primer ingenio movido a vapor, el cual se llamó La Esperanza. Interesante. 1800, ¿me dijiste? Entre 1874 y 1880 construyen eso y lo echan a andar, y se llama La Esperanza. Y entonces, bueno, con eso también empiezan a crear plantaciones grandes de caña por todos lados, al norte, al sur, al este, al oeste de la isla. Y entonces ahí empieza ya las factorías más grandes de azúcar y todo eso, con ese movimiento. Entonces, volviendo a la trayectoria que íbamos, el 13 de mayo de 1516 llega a Cuba, y entra por Nuevitas, en la bahía de Nuevitas había un lugar que se llamaba Punta, no sé si es Guincho o Guincho, no sé cómo se pronuncia. Debe ser Guincho, quizás tiene una diéresis, ahí tiene Guincho. Sí, y entonces pues llega ahí. Y ahí empieza entonces la historia de la azúcar en Cuba. Y entonces, cuando tú tienes eso, tú sabes más de los detalles de eso, así que te lo dejo. Sí, Hernán, efectivamente, pero quería destacar algo también interesante, y es de la forma en que cambia la forma de ver la industria en las tierras cubanas en diferentes momentos de la historia, ¿no? Por ejemplo, en el año 1830, y esto es interesante a raíz de la llegada
de los franceses a la zona oriental de Cuba, había más caballerías de tierra, y esto es muy interesante, destinadas a la siembra de café que a la propia caña de azúcar. Estamos hablando del año 1830. Y fíjate que es interesante que había 5.761 caballerías dedicadas al café y 5.394 a la caña de azúcar. Se superaba en ese momento las tierras dedicadas al café en caballería, ¿no? A lo que es el azúcar, ¿no? Y eran 1.300 caballerías al tabaco y unas 25.000 caballerías a cultivos menores, cultivos varios. Así que, ahora bien, y voy a dar un brinco largo en lo que es el tiempo y la historia, y me voy hasta el año 1953, porque en el año 1953 se hizo un estudio y resulta ser que en ese momento el 61% de la tierra cultivada en Cuba estaba dedicada a la caña de azúcar. Así que fíjate tú, en el 1953, ya en los años 50, el 60% de la tierra cultivada estaba dedicada a la caña, por lo que daba, porque en definitiva era el renglón económico más importante de la isla. Tenía preferencia en exportación, etcétera, ¿no? Pero bueno, y también quizás porque ya el café era más eficiente la producción y entonces no necesitaban tanta tierra para producir el café, porque eso lo hemos visto en otros países también. Claro. Y eso del 1830, de más tierra dedicada al café, fue un empujón tremendo que dieron los franceses, sin lugar a dudas, a la industria cafetalera cubana, en todo lo que es la zona oriental. Eso fue un hecho histórico. Los franceses empujándole lo que es la industria del café, ¿no? Pero bueno, hablando de la caña y hablando de la zafra, Hernán, en el año 1860, ya voy a dar un brinco hacia atrás, 1860, que tiene que ver con los cubanos que fueron a República Dominicana sobre esa época y ayudaron mucho a la industria de la caña allá. La producción fue de 517.000 toneladas métricas de azúcar, y estamos hablando del año 1860, prácticamente 500.000 de toneladas métricas de azúcar en esos tiempos que corrían, 1860. Y esto se hizo, Hernán, con 390 trapiches. Todavía en aquel momento se usaban trapiches al lado, tirados por bueyes, ¿no? 6 ingenios movidos por agua y 942, ahí es donde vamos, movidos a vapor. Así que en aquel momento en Cuba había una cantidad tremenda de ingenios movidos a vapor, que eso es lo que estabas hablando tú, de que llevaron los cubanos allá a la Española y realmente levantaron el negocio de lo que es la cosecha de azúcar allí, ¿no? Ya tenían la experiencia, sabían cómo se fabricaban, claro. Exactamente. Tiene sentido. Sí, ya en la zafra de 1939, Hernán, con 157 ingenios más mecanizados en el año 1939, desde luego se produjeron 2.700.000 toneladas largas, 2.700.000, y estamos hablando del año 1939. Cari, tú ves el chart ahí, ¿verdad? A ver, sí, ok, exactamente, aquí está el chart. 1860, 516.000, el año 1939, 2.743.000. Estos son toneladas métricas, ¿ok? Toneladas métricas. Y en el año 40, oye, una zafra grandísima de 6 millones, Hernán. Casi 7 millones. Casi 7 millones. 1940. Ha llovido después de eso. Sí, ¿ok? Sí. Entonces, sí, aquí tienes tú una tabla muy interesante de cómo va subiendo y va bajando, y el declive después de los años 90, los años 2000 y pico, un declive total de la industria azucarera. Pero bueno, y mira, aquí en este se ve un poquito más claro lo que desde los 1860 llega en el 1970 fue la mayor zafra. Sí. En el 89 hubo otra buena también, pero de ahí baja.
como un precipicio hasta que llegó el año pasado. Exactamente. La zafra del 58, en 1958, con 161 ingenios se produjeron. Eso ya habíamos hablado, 50 millones de sacos de 250 libras. Tú me sacaste ahí esos sacos de 250 libras a toneladas métricas. Estamos hablando del año 1958. Sí. Y dio 5.669.000. Sí. Interesante, también un número interesante en el año 58. Sí, por cierto, quiero destacar, Hernán, que en el año 1958 Cuba tenía 121 ingenios en manos de cubanos. Y quiero destacar esto, y por motivo que te voy a explicar ahora. En el año 58, Cuba tenía 121 ingenios en manos, cuyos dueños eran cubanos, y 36 en manos de norteamericanos. Ok, eso contrasta, Hernán, y escucha esto que está muy interesante, porque en el año 1939, o sea, estamos hablando de 20 años atrás, ok. 19. 19 años. 66 ingenios eran norteamericanos y 56 cubanos, o sea, además de 33 españoles. Es interesante cómo cambió en 19 años. Estamos hablando que se estaba cubanizando. Oscar, ¿y se sabe cómo pasó eso? O sea, los cubanos empezaron a comprar. Bueno, los cubanos empezaron, claro, los cubanos empezaron a hacer zafras, a comprar centrales, y definitivamente empezaron a avanzar en el terreno ese en 19 años de la compra de centrales. Por ejemplo, en mi familia, que era una familia de hija de canarios, de allá de la zona de Camajuaní, la zona de Remedio, de los Iberios, ellos empezaron con 5 hermanos, con una finquita que le dejó el papá, el señor que fue Ángel Siberio, era emigrante de Islas Canarias, y empezaron a trabajar, a luchar. Llegaron a tener una gran cantidad de fincas, tenían fincas de ganado, tenían fincas de caña, e iban a comprar un central azucarero. Ya para el año 58 más o menos estaban listos para invertir en un central. Entonces ahí es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces eso fue lo que sucedió en 19 años. Los cubanos haciendo negocio fueron creciendo y fueron haciéndose también de los ingenios. Y fíjate que, oye, estamos hablando de 121 norteamericanos a 66 ya después del año 58, de 121 en el año 30 y pico. Así que es interesante el cambio radical. Un cambio grande. Un cambio grandísimo, ¿no? Un cambio grandísimo. Así que, sin lugar a dudas, como yo te decía, se estaba cubanizando la industria azucarera. Otro dato interesante, Hernán, es la variedad de la caña de azúcar. Estaba hablando de eso el otro día, que la cristalina estaba en un momento determinado, estaba ocupando prácticamente todos los cañaverales cubanos. Y ya para los años 50 empezó a surgir la POJ 2878 como una caña de mayor rendimiento. Ya para el año 1940, el 45% de los campos tenía sembrada este tipo de esta variedad, ¿no? POJ 2878. Se entiende que era más resistente a las enfermedades, que el mosaico creo que es una de ellas. Se adaptó fácilmente a todo tipo de terreno. Resultó también todo esto resultó de estudios genéticos elaborados, hechos en el Jardín Botánico de Santa Clara, conjuntamente con la Universidad de Harvard. Sobre todo, lo más importante era el rendimiento en azúcar, porque la cristalina era muy dulce. Cuando éramos muchachos íbamos a buscar caña para comer, buscábamos cristalina. ¿Es verdad o no? Siempre nosotros la preferíamos. Era muy dulce, pero a la hora de la industria azucarera como tal, la otra variedad de POJ 2878 rendía más en azúcar, por arroba de caña en azúcar. Y entonces, bueno, era más negocio, ¿no? Y entonces cambiaron las reglas del juego en ese sentido, ¿no? Es interesante porque
yo siempre pensaba que la cristalina era la que más rendía, porque cuando, Sí, claro. cuando Sí, nosotros, y no sé si tú hiciste esto, pero en una mata tú clavabas 3 clavos de línea, más o menos así, y sí, ahí tú podías coger una caña y ir doblándola, ir tomándote el jugo, y nosotros siempre queríamos la cristalina. Porque pensaban, bueno, no sé, quizás no tenía más jugo que la otra, pero nosotros creíamos que tenía más jugo que la otra. Así claro, que me claro. sorprende oír que la otra tenía más rendimiento. Más rendimiento a la hora de la industrialización como tal, que es lo importante para, en definitiva, es lo que se estaba buscando, el rendimiento de azúcar por tonelada en el vacurador. Ujú. Así que, y después, bueno, Hernán, del 60, del 59 al 60, que fue la última cosecha en manos privadas, llegó más o menos a 5.600.000 toneladas métricas de azúcar en el año, o sea, la zafra del 59 al 60, que tú sabes, bueno, la zafra comienza en un año y termina en el otro año, al principio del otro año, ¿no? Así que esta zafra terminó en el 60 prácticamente. Ujú. Y en el 60 pasaron muchas cosas, Hernán. Se nacionaliza primero todas las plantaciones de azúcar, se deja los ingenios en las manos privadas, eso fue en junio, pero ya para julio eh, eh, se comienzan a nacionalizar todos los ingenios y todos los centrales azucareros se comienzan a nacionalizar. En ese año pasaron todas estas cosas a la industria y en agosto se nacionalizaron todos los ingenios. Luego también hubo una política, un cambio de política de los Estados Unidos con Eisenhower, que estábamos hablando de eso el otro día, cuando se suspende lo que se llama la cuota azucarera. La cuota azucarera, que era que había un compromiso de los Estados Unidos hacia Cuba de comprar toda la mitad de toda la producción y pagarla 2 centavos de dólar por encima del precio del mercado. Eso se suspendió por los motivos que hemos estado hablando, ¿no? Así que, en fin, luego empieza otro tipo de corte de caña, luego empiezan las movilizaciones, que yo creo que eso de las movilizaciones, de grandes movilizaciones que estuvo por algunos años sucediendo en Cuba, luego se paralizaron porque vieron que en definitiva hacía más daño, perjudicaba más que producía, ¿no? Bueno, y el costo de las movilizaciones. El costo de la movilización a cortar caña de personas que no sabían cortar caña, que no eran cañeros, que no eran... Yo tenía un tío allá cerca de Central Fe, del Río, mi tío que en realidad, Ramón del Río, que era cortador de caña profesional. Él tenía una campito de caña allí cerca de que cortaba para el Central Fe, que está detrás de Camajuaní, y él se levantaba ahí con el sol y llegaba a la casa ya casi de noche, en el tiempo de zafra, ¿no? Era un experto en eso. O sea, Bueno, yo me imagino que cuando él veía a la gente de los pueblos que llevaban y a cortar, que no, si me veía a mí frente a una cepa parado y mirando a ver, no sabía por dónde entrarle. Eso me sucedió en la zafra del 69, luego volví en el 71, todo fue allá en Camagüey. Y bueno, realmente, bueno, cuando uno es muchacho de La Habana, aunque yo nací en Remedio, pero me crié en La Habana, no tenía nada que ver con eso. Y mira, en Oscar, realidad, yo presencié, o sea, yo vi ahí sí, delante de mí macheteros profesionales cortando caña. sí. Eso no es para todo el mundo. No, Eso hay no, que claro saberlo que no. hacer. Eso hay que Hay que saberlo saber hacer. hacer. Y No, los que son profesionales lo hacen con una fluidez y con una facilidad. no, claro. Entonces, tú ves a la persona que llega ahí del pueblo que trae, le dan un machete, como tú dices, ¿cómo le meto esto? ¿Por dónde empiezo? Sí, hubo un momento que yo me paré frente al cañaveral aquel, y sobre todo cuando está la caña un poco enredada, que viene, tú la ves que viene de punta hacia ti, y dices, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué es esto? Te entra una depresión ahí, que lo que yo necesitaba era un psicólogo en ese momento, y llega un campesino a caballo, guajiro a caballo ahí de los que estaba a cargo del trabajo, ¿no? Oye, hey, compañero, métele, no lo pienses más, que es para hoy. Y tú Y pensando, ¿y lo por mío sí dónde? dice, ¿Por oye, dónde me meto? ¿por dónde empiezo? No, bueno,
No, eso no es para todo el mundo. Hay que saber hacerlo. Si no lo sabes hacer, lo que haces es acabas con el cañaveral. No, déjame decirte una cosa. Yo creo que, oye, hubo una pérdida millonaria al movilizar tanta gente que desconocía el asunto, que dejaba la tronconera en el campo. Sí. Tú sabes que la tronconera en el campo. Yo lo vi. No se podía ni caminar después. No, es que es perjudicial para el desarrollo de la cepa, de la caña, de la próxima zafra. No, y hacía muy difícil hasta para las carretas entrar después de recoger la caña ahí. No, cosa tremenda. Sí, no, sí, eso causó problemas, desde luego. Oye, claro. Bueno, pues entonces, ya sabemos, bueno, ya vimos el chart, desde luego, de la subida y la bajada. Y no es muy claro, para mí por lo menos no es muy claro, ¿qué pasó aquí? Si es que se hicieron decisiones que, bueno, vamos a no darle mucho énfasis a esta industria porque vamos a movernos en otra dirección. No sé qué pasó, pero esto está increíble porque ahora no se está produciendo suficiente ni para darle al pueblo, para el autoconsumo del país, y este año se espera que va a ser peor todavía. Así que no sé qué pasó ahí, pero bueno, así es. Y entonces, volviendo a... No, bueno, hay que destacar ahora mismo el asunto de la zafra. Ya hablamos del año 60, todo lo que sucedió. En el año 64 hubo un acuerdo de la Unión Soviética de comprar un porcentaje más mayor de la cosecha de zafra cubana. Luego, en el año 70 se hizo el anuncio de la famosa zafra de los 10 millones. Que creo que Hernán, que llegó a... ¿Cuánto llegó la zafra esa de los 10 millones? A 8.430.000 toneladas métricas. Sí, un esfuerzo tremendo, pero no sé. No, un esfuerzo. Pero consiguieron la zafra más grande. Sí, la consiguieron, pero a cuesta de que si tú sacas punta y sacas numeritos, yo no sé hasta qué punto eso resultó realmente con un valor en la economía, ¿no? Por los gastos que ocasionó. Eso fue una cosa... yo no sé si ese número se sabe, pero eso costó mucho. Exactamente. Entonces, bueno, eficiente no fue. Exactamente, sí, como número suena bonito, ¿ves? Sí. Así que, pero bueno, de ahí salieron una orquesta muy buena, musical, ahí salió hasta una emisora de radio. No, aquella emisora de radio es otra cosa. Me fui para el cordón de La Habana. Sí. Sí. Oye, es que uno mezcla aquí tantas cosas en la mente, ¿no? No, sí, entiendo. Es que esto, bueno, pasaron muchas cosas. Pero mira algo interesante. Bueno, se riega, bueno, en el momento que el año pasado en Cuba hubieron 800.000 toneladas, mira lo que pasa en Brasil. Brasil produce más de 42 millones de toneladas métricas de azúcar. ¿Qué te parece? Increíble. Es su mejor zafra en 12 años. Increíble. Y bueno, claro, Brasil es el primer productor de azúcar en el mundo, seguido por India, China, Tailandia, Pakistán, México, Colombia, Guatemala, Australia. Los Estados Unidos están en el número 10. En los Estados Unidos tienen producción de azúcar en Luisiana, Texas, la Florida y Puerto Rico. Después de los Estados Unidos viene Filipinas, Indonesia, y Cuba está en el lugar número 13. Una cosa interesantísima que encontré que me sorprendió en cantidad, y es el rendimiento por hectárea. Eso es importante. Y oye esto, el primer país es Perú. No es un país que produce mucho azúcar, pero el rendimiento por hectárea es 121.000 kilogramos de azúcar por hectárea, seguido por Guatemala con 118.000 y en tercer lugar Senegal, al oeste de África, con 115.000. Eso nunca lo había oído, no sabían que esos países eran tan eficientes. Otro punto interesante de esta zafra que pasó ahora en Cuba es que hubieron 38 ingenios nada más trabajando. Y de esos 38, muchos empezaron a moler tarde, un mes tarde. No sé las razones, pero eso fue el caso. Y bueno, no estoy confirmado en los 38, pero es lo que leí.
Y así que algo muy interesante de Sí. antes se hacía una zafra con 160 Sí, ingenios. más o menos. No, ya después del 2000 suceden cuestiones interesantes en lo que es la zafra. Por ejemplo, en el 2002 Cuba reduce un 50% la capacidad de producir y destina un 60% de las tierras de la caña de azúcar, ¿ok? En otros cultivos en medio de la caída de los precios del mercado. O sea, ya para el 2002 ya había una posibilidad de ir rebajando lo que es la producción de azúcar y destinar suelos cubanos a otros renglones económicos, ¿no? Ya para el 2005 se escuchó en un discurso, Hernán, lo siguiente: el azúcar no volverá jamás a este país. Pertenece al tiempo de la esclavitud. Así que calificando como una fuente de ruina a a esa industria que alguna vez fue la base de sustento del país, que fue, sin lugar a dudas, la azucarera del mundo. Así que imagínate tú, con esos truenos, ¿quién duerme? Sí. Eh, Bueno, mira, el, eso habrá sido en una época una industria de sí, esclavos claro, claro. que la fue, es verdad, pero hoy en día Sí, con la tecnología, con los equipos que existen exacto, exacto. en Brasil, que usan las combinadas esas que hacen en Australia, que son extremadamente eficientes, Sí. pueden producir Cuba debería poder producir suficiente para autoconsumo y poder todavía exportar algo que le ayude con ¿cómo se llama? Con divisa. Y sin embargo, ya no puede ni siquiera autoabastecerse. Es Y lo que algo. estabas hablando tú de la caída de la producción en el 2006, la cosecha cae a 1,2 millones, o sea, 1.200.000 toneladas de métricas en el 2006. Una caída estrepitosa, ¿no? En Sí, cuanto a la producción. sí. Y así yo creo que fue sucediendo en los años subsiguientes del 2006. Este, sí, las zafras fueron siendo más pequeñas, 2009-2010. Se espera lograr una zafra de 1,3 millones, pero no se logró en el 2010. Así que estuvo por 100.000 toneladas por debajo de la meta que querían ellos cumplir. Y en definitiva, lo que tú estabas mencionando, que es realmente una cosa interesante, y es algo irónico que la azucarera del mundo está importando azúcar de otros países de Europa, en este caso de Francia. Y hay un titular aquí que encontré que me llamó mucho la atención. Dice: Cuba de líder mundial en la producción de azúcar a importarla desde Francia. Así que se está importando unas 40.000 toneladas métricas de azúcar de Francia para entregarla por lo que es la libreta de racionamiento, ¿no? A los cubanos. Eso es increíble. Mm. Sí, sí. Dice por acá una cosa interesante: dulzor francés en café cubano. O sea, la isla del Caribe, durante mucho tiempo, líder mundial de la producción de azúcar, debe importarla desde Francia en grandes cantidades por primera vez en su historia, después de otra pálida cosecha en la industria azucarera. Así que se exportó desde Francia 40.000 toneladas métricas de azúcar a Cuba entre el verano del 2000, esto ya pasó hace algunos años, entre el 17 al 18 se importó. Me imagino que se siguió importando, porque no ha habido otra zafra tampoco realmente productiva. Y sí, increíble, Bueno, increíble, pues a ¿no? tomar chifé con azúcar francés. Sí, sí, señor. Sí, Qué señor. fenómeno. Bueno, pues ya tenemos el tabaco, el azúcar,
y ¿cómo se llama? Y el café. Hay que seguir agregando los productos y entonces un día hacer una fiesta con música y eso va a ser la próxima. Así mismo es. No vamos a hablar mucho de lo que vamos a hacer, pero tenemos una sorpresa, si Dios quiere, para el próximo programa que vamos a tener música. Y bueno, yo creo que les va a gustar a todos. Así que, Oscar, yo creo que hasta aquí hemos hecho este programa hoy. De nuevo, muchas gracias a todos los que nos siguen. Claro que sí, a la familia de Conversando Siempre. Muchas gracias. Y que no se olviden de suscribirse, como tú dices, darle a la campanita, darle los likes. Y entonces, pues bueno, pues hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, Hernán. Cuídate del frío. Así será. Bueno. Ok, bye. Gracias. Bye. Okay.